Bueno, esperen que voy a activar el Power. La verdad que yo les pido disculpas, no me olvidé de que me faltaba este Power, no lo tenía hecho. Así que lo acabo de terminar con algunos arreglos, mínimamente. Así que, pero a los fines de la clase nos va a servir. Bien. Inflación. Ya todos tenemos claro lo que es moneda, ¿no? Ese tema está terminado. Clarísimo, profesor. Sí, profesor. Bien. Vamos arrancando entonces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan un poco lo que hablamos? Llegué a comentarles lo que pasó en Europa después de la colonización de América, ¿no? De cómo empezó a hacer agua el sistema del mercado del metalismo por la cantidad de metal precioso que se empezó a inundar y empezó a haber mucha inflación en Europa, por eso empezó la primera caída de los reinos. No, esa parte no, profe. Bueno, eso pasó. Para los siglos XVI ya empiezan las primeras inflaciones en Europa debido a la cantidad de metales pesados. Eso, más sumado a otras cuestiones, dieron ¿cómo decirles? En la primer debacle económica propiamente dicha del sistema económico. Habíamos tocado ¿cómo es? Los orfebres. Orfebres. Bien. Y bueno, y ahí nos explicó eso, más o menos. Antes de seguir, yo voy a preguntar así como quien no quiere la cosa. ¿Cuáles son las funciones del dinero? De cambio, depósito de valor. Dice Cambio de bienes. unidad de medida. Bien, porque nosotros estamos estudiando. Participación de cambio diferido y depósitos de valor. Bien. Tengan muy presente esto, ¿por qué se los digo? ¿La inflación qué hace? ¿La inflación afecta a qué? Al dinero, principalmente. Dinero, bueno, entonces afecta al dinero, tenemos que saber primero qué es el dinero y qué hace el dinero, si no, no entendemos qué hace la inflación. La definición es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Primero, sostenido en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si los bienes aumentan una vez y después no aumenta más, aumenta cada tanto, no estamos frente a inflación. Estamos frente a inflación siempre y cuando este aumento sea constante en el tiempo. Es decir, si nosotros supongamos que nosotros no viviéramos en una economía inflacionada y de repente hubiese, no sé, un aumento del barril de petróleo. Y debido a esto tira un efecto en cadena y hace que por única vez los precios se ajusten al barril de petróleo, ¿no? Pero subieron todos los bienes de la economía. Bueno, sí, pero subió una vez. Eso no es inflación. Si todos los meses nosotros tuviéramos un aumento, sí. Generalizado. En el ejemplo que yo les di recién, yo les mencionaba que subía el barril de petróleo y por eso aumentaba sistemáticamente todos los bienes dentro de la economía como se podría esperar. Ahora, supongámoslo al revés, ¿no? Supongamos que a mí todos los meses me sube, no sé qué otro material, digamos que sube la electrónica. Digamos que debido a hay problemas en las minas de silicio, lo que sea, entonces todos los meses me están subiendo un poquitito los mouse, los chips, las computadoras, pero lo que es alimento, transporte y demás no sube. Tampoco estoy frente a una inflación, porque tiene que ser generalizado en el nivel de... Generalizado, ¿qué quiere decir generalizado? Que tiene que ser a toda la economía, no en un bien o en un sector. ¿Sí? Bien.
Ahora, si toda la economía, si todos los bienes que yo produce estuvieran vinculados directa o indirectamente con la tecnología de tal manera que aumente su costo de producción y haga un efecto que aumenten todos los bienes en general, sí estaría, pero supongamos que no. Causas de la inflación. Básicamente tenemos 4 causas que se vuelven a subdividir, pero estas son las 4 primeras, que es la que tenemos que entender. Esto está sacado todo textualmente ahora del libro de la cátedra, así que cualquier duda pueden ir directamente ahí. Capítulo 11 o 12, profe. Vaya uno sabe. Fíjense. Bueno, Once, dale. capítulo 11, sí, 11, sí. En la época de Martí, sí, y en la época de Alfonsín también, ¿cierto? En la inflación tuvimos siempre, tenemos inflación ahora también. Ahora, y vamos a ir analizando las diferentes causas de la inflación, ¿sí? No es lo mismo la inflación durante el periodo de Martínez de Hoz que la inflación durante el periodo de Martínez de Hoz y de Alfonsín. Alfonsín tuvimos hiperinflación. Claro. ¿Qué quiere decir? La inflación nosotros la vamos a clasificar en 3. Inflación moderada, que la vamos a medir de 1 a un dígito, o sea, de 1 al 9%. Galopante, si es de 2 dígitos, y si es de 3 dígitos o más, vamos a estar frente a una hiperinflación. ¿Sí? Bien. Por demanda. Profesor, a partir de los 2 dígitos de hiperinflación o de los 2 No, a partir de los 3. De los 3, gracias. De los 2 dígitos vamos a hablar de una inflación moderada. En la teoría keynesiana, como dicen, pone énfasis en la idea de que tenemos una impresión por demanda. ¿Qué quiere decir esto? Esperen, voy a silenciar, no sé quién tiene prendido su micrófono. Chicos, por favor, acostúmbrense a apagar sus micrófonos si no están hablando. Bien. Entonces tenemos inflación por presión de demanda. Vamos a explicarlo desde acá. No, me imagino que no hace falta que escriba todo. Ustedes ya todos nos estamos familiarizados con la curva de oferta y demanda, ¿no? Bien. Así es. Entonces, si yo acá mido la cantidad y aumenta la cantidad, ¿qué va a pasar? Hay más cantidad de oferentes. Yo voy a desplazar mi curva. ¿Sí o no? Supongamos que tengo mayor cantidad. Sí, hacia la derecha. Supongamos que vamos a hacer una analogía acá con un desplazamiento, ¿sí? Hacia la derecha. Aumenta que la cantidad y el precio, ¿sí o no? ¿Por qué? Supongamos que yo tuve un aumento en la población. ¿Se acuerdan que el aumento en la población era uno de los factores que determinaba el desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha? Y eso genera un aumento de precios. Estamos frente a una presión por demanda, por ejemplo. ¿Se ve o no? Bien. Esto para explicarlo gráficamente. Ustedes ahora ven gráficamente cómo la presión por demanda... A ver, es un concepto que uno fácilmente lo analiza. Dice, a ver, hay presión por demanda. Hay mayor cantidad de demanda o mayor cantidad de demandantes, o la misma cantidad de demandantes que demandan más. ¿Y qué va a pasar? Y ante una cantidad de recursos limitado, va a aumentar el precio. Pasa que esto tiene una solución relativamente sencilla. ¿Cuál es la solución? Sencillo, se produce más, se ajusta la cantidad y se vuelve al equilibrio. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que por ejemplo, yo no tuviese recursos ociosos para producir más de ese bien. Entonces, la oferta de ese bien queda limitada y no se puede producir más.
¿Sí o no? Sí, sí. Analicémoslo ahora desde el punto de vista de la teoría cuantitativa. ¿Se acuerdan? Entonces, a mí me aumenta el precio, pero no me puede aumentar la cantidad de bienes. Perdón, me aumenta la cantidad de transacciones, o trata de aumentar la cantidad de transacciones, pero la cantidad de bienes no puede aumentar. ¿Qué va a pasar? Va a subir la cantidad de precios. Habíamos dicho que lo podemos analizar de todas las maneras posibles. Fíjense ustedes. Es que no me funciona. Ahí está. ¿Qué le pasa a esto? 1000 por 1, habíamos dicho, la cantidad de dinero no se modificó. ¿Sí? Digamos que el nivel de precio originalmente era 1. Y la cantidad de transacciones eran 1000. ¿Qué estoy tratando de hacer? Yo estoy tratando de aumentar la cantidad de transacciones. Si trato de aumentar la cantidad de transacciones, va a aumentar la cantidad de precio. A mí me están demandando más. Entonces me van a decir, no, mira, yo quiero comprar más. No, bueno, no, subo el precio. De 1 a 2. La cantidad de transacciones van a quedar igual. Del otro lado, ¿qué va a pasar? Y tiene que aumentar, va a aumentar o la cantidad de dinero, o en este caso va a aumentar la circulación. ¿Sí? Porque la cantidad de transacciones no se puede modificar de momento. ¿Está? Exactamente. Es cuando todos queremos la figurita difícil. ¿Qué pasa, Mónica? Nada, profesor, estaba diciendo que aumentaba nada más. Claro. Si tienen alguna duda me preguntan. ¿Quedó claro esto? Bien. No hay mucho más que explicar en ese punto. Funciona así con mecánica de oferta y demanda. Bien. Teoría con un énfasis en la idea de que los procesos inflacionarios son una consecuencia del exceso de demanda sobre la oferta de bienes existentes, lo que genera una presión de los precios al alza. Y a partir de allí la recuperación paulatina de la oferta. Es decir, la demanda agregada aumenta más deprisa que el potencial productivo de la economía. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Qué va a pasar? Y al mediano o largo plazo va a aumentar la oferta de este bien. El problema vendría si no tuviésemos la capacidad de producirlos. ¿Sí? Por eso esto es más un tipo de... Esto es más un tipo de inflación asociado, por ejemplo, a la expansión económica, a la expansión monetaria. ¿Por qué? El problema, ¿se acuerdan que yo les dije cómo funcionaba, por ejemplo, la teoría cuantitativa? Que si yo, por ejemplo, aumento la cantidad de dinero en la economía, aumentan los precios. Pero esto va a ser, ¿por qué? Porque genera presión de demanda. No aumenta, a ver, vamos al gráfico de vuelta. En este caso, por eso yo quería que veamos teoría cuantitativa, porque entonces esto es más fácil de entender ahora. Vamos al gráfico. Ahora supongamos que lo que aumenta no es la población en sí, sino que aumenta el dinero en manos de los consumidores. ¿Sí? Supongamos que mañana imprimimos más dinero y lo repartimos. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto. Van a aumentar los precios. Van a la cantidad de transacciones. Pero ¿qué pasa? El precio aumenta más rápido que la cantidad de bienes. ¿Sí? Por eso yo les explicaba que esa inflación se va a dar en el corto plazo y además se puede mantener en el largo plazo si y solo si no hay recursos ociosos. ¿Por qué? Porque si yo tengo recursos ociosos y hay más personas demandando un bien, la presión de demanda va a hacer que eso se ajuste en el mediano o largo plazo. El problema viene cuando yo no tengo los recursos ociosos. ¿Se entiende? Bien. Por eso yo le decía, cuidado
con la teoría cuantitativa cuando la escuchen, porque no es lo mismo una inflación por impresión monetaria que una expansión monetaria. La expansión monetaria a veces es hasta necesaria. Si yo aumento la cantidad de bienes dentro de mi economía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo aumento la cantidad de bienes? La gente va a necesitar más plata. A 1, ¿sí? Y yo tengo un precio de 1 por 1000 transacciones. Supongamos, esto de repente es 2000. ¿Sí? Y esto no se modifica. ¿Qué va a pasar? Esto va a tener que dividirse a la mitad. Vamos a tener el efecto contrario a la inflación. Vamos a tener una deflación. Tampoco es buena. Fíjense ustedes lo que pasó en la Gran Depresión, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos en los años 30 no hubo una inflación, hubo una deflación. Los precios caían. Como la gente no tenía dinero, ¿qué pasaba? Empezaban a bajar, a rematar. Había más bienes que dinero en el mercado. Tenían menos valores las cosas. No, cuidado con el término de valor. Valor y precio no es lo mismo. ¿Sí? Una depreciación de la economía. Claro, pero ¿qué pasa? Y justamente por eso, ¿cuál fue la solución? Poner dinero en manos de los consumidores para que se reactive la economía. ¿Bien? Y es más o menos lo que pasó ahora en Argentina, o sea, con el tema de... En Argentina lo que pasó, eso ya vamos a ir viendo, es parte del análisis final del curso, pero por ejemplo, este tipo de inflación es característica sobre todo del periodo en Argentina entre el 2003 y el 2009. ¿Sí? Los aumentos que tuvimos en esos periodos justamente son muy bien reflejados por este tipo de casos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros, y es patente cuando tenés este tipo de aumento, este tipo de inflación, que viene acompañado por un crecimiento. ¿Sí? Este tipo de inflación va a ser muy patente porque viene acompañado de un crecimiento, que en realidad vos no vas a tener un problema, porque vos al mediano largo plazo se te va a equiparar todo. Vos vas a tener 1000 por 1 igual a, que estable, 1 por 1000, vos haces un aumento de 2000 por 1 igual a, va a pasar acá, en el corto plazo, vos no vas a poder producir la cantidad de bienes necesarios. Entonces vas a tener esto, vas a tener el efecto inflacionario en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo va a empezar a aumentar la producción porque está aumentando. La gente consume más, se produce más. Entonces lo que vas a tener es esto. En el mediano y plazo esto se va a corregir por 1 igual a 1 por 1000. No exactamente, puede ser que haya un punto más en el medio, pero la idea es que se va a ir equilibrando, porque los bienes van a ir aumentando paulatinamente. En definitiva, vos lo que haces es un reajuste de valores. No hay una inflación en términos reales, en los términos de que no se pierde en general poder adquisitivo, porque la cantidad de bienes sigue siendo la misma. El problema viene cuando nosotros perdemos cantidad de bienes, porque la inflación nos ha pegado de tal manera que ha hecho que no se pueda producir o no se puedan sostener los valores dentro del mercado. Ya vamos a ver eso enseguida. Como ahora. Como ahora. Ahora tenemos un problema más serio. Ahora estamos con un estanque importante. Las fluctuaciones así que se dan en la economía, en Argentina al menos como que es una constante, un crecimiento y después decrece. Y bueno, no, pero eso es constante, los ciclos económicos son propios de todos los sistemas de mercado, no es de la Argentina exclusivo. Lo que sí puede ser más exclusivo de la Argentina es el nivel de variación. Yo les había comentado en su momento el nivel, digamos, qué tan pronunciada una curva, digamos que en una economía más estable los procesos son así, de sube y alza. Y capaz en la Argentina es una cosa así.
por hacerlo de manera Bastante burda. pronunciado, Nos bastante vamos muy para pronunciado. arriba, nos vamos muy para abajo. Nos vamos muy para arriba, nos vamos muy para abajo. Y así sucesivamente. Claro, Y son muy también es pronunciados. cíclico. Acá es Siempre es cíclico al cíclico. menos. Siempre es cíclico, nada más que más pronunciado, digamos. Pasa que qué tan pronunciado o no va a depender mucho también de, por ejemplo, los sistemas de redistribución que tengamos. Porque si nosotros tenemos buenos sistemas de redistribución que sean eficientes, Ese es el el problema. mercado en general nunca se va a vaciar, nunca vamos a tener un problema de saturación de bienes en el mercado, porque el mercado va a tener capacidad de siempre seguir consumiendo. Profe, Ahora, viste que ahora hay un problema si nosotros apretamos mucho a determinados sectores dentro de la economía, lo que vamos a conseguir es que esos sectores en determinado momento no puedan mantener el ritmo de consumo y tengamos una caída dentro de la actividad económica. lo que está pasando ahora en el tema de la hidrovía también es un problemón ahí, profe. ¿No vio el video? No estoy al día con el tema. Desde la época de mayo, más o menos, la época de justamente estábamos recordando hoy, la época de 1810 más o menos, venimos con ese problema de la hidrovía. Ah, sí. Sí. Dije, ¿qué hidrovía me está? Sí. Perdón. Bien. Seguimos entonces. Inflación monetaria. Esto es lo que acabamos de explicar. Está asociado por la emisión incontrolada de dinero, la expansión incontrolada de crédito bancario y el aumento en la velocidad de circulación. Generalmente está causada posterior al aumento del déficit fiscal como consecuencia del aumento del gasto público, pero también aumenta la circulación de dinero por encima de los valores de las reservas del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes más o menos entienden cuando leen esto o se les hace mucho problema? Sí, se Cuando entiende, el- profe. Cuando el Estado, el déficit sería cuando el Estado no recupera lo que gasta en un año. Claro, déficit fiscal es cuando vos gastás más de lo que recaudás, ¿sí? Vos el déficit fiscal, vos cuando gastás más de lo que... A ver, si ustedes en su casa gastan más de lo que les ingresan, ¿cómo solventan eso? Con créditos. ¿Con créditos o con ahorros? ¿Sí? O teniendo otro trabajo. No, bueno, pero ahí tenés ingresos. Entonces, el Estado tiene 2/3 maneras. La primera es esa, solventarlo a través del gasto, a través del empréstito, digamos, que es la manera en que el Estado toma crédito. La segunda es a través de las reservas y la tercera es a través de la impresión. El problema de la impresión es que vos, si lo haces por razones de déficit, vos lo que estás haciendo virtualmente es no pagando. La pregunta es a quién no le estás pagando, porque vos, aunque vos nominalmente pagues, vos depreciás el dinero de tal manera de que a alguien terminás perjudicando. Por eso hay que tener mucho cuidado qué tanto uno imprime para cubrir este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Normalmente, ¿a quién afecta más la inflación? Y a los sectores asalariados, a los que viven de un sueldo fijo, porque no tienen muy poquita capacidad de reestructurar su salario. Ahora, en cambio, un cuentapropista, un profesional, un propietario de una empresa, de un factor, tiene otra capacidad de de ajustar sus valores, ¿sí? Entonces, vos básicamente lo que haces es tomar de los sectores más que no tienen la capacidad de reajustar sus ingresos, porque alguien va a salir perjudicado. Pura matemática eso. Sería como tomar un empréstito pero sin preguntar y sin devolver. De igual manera a todos le afecta. Sí y no. Porque ¿A todos nos utilizar afecta? los ahorros Sí. es afectar a la economía de una persona. Claro, o sea, para tener un déficit es afectar a una economía y es afectar a Claro. todo. Eso está clarísimo.
Eso no entra en discusión. Lo que estamos debatiendo ahora, o lo que estamos tratando de ver, es qué tanto a quién le está afectando más la inflación, ¿sí? Ahora entonces, si yo en vez de tener 1000, tengo, con esta computadora, supongamos que en vez de 1000, imprimo 10.000 y multipliqué por 10 mi cantidad, y claramente que en el mediano largo plazo no va a suceder de que se multipliquen por 10 los bienes. ¿Sí? Eso no va a pasar en el mediano largo plazo, porque claramente no tengo la capacidad. Puede ser que suba un poco, sí. Puede ser que suba a 2000, como veníamos diciendo, que era lo que podía pasar, algo más lógico. Indefectiblemente va a pasar esto. A mí se me va a disparar la inflación. Esto yo así con números redondos para que sea bien claro. Esto es por impresión monetaria. Por eso la impresión monetaria es algo que es importante, pero que hay que saber utilizarlo. Uno de los datos que a nosotros nos da la pauta de cómo funciona este mecanismo, el ejemplo de la Argentina es muy nítido, es muy claro en este sentido. Yo creo que no hay mejor ejemplo. Nosotros, por eso yo recién les mencionaba que nosotros tuvimos un periodo de inflación por presión de demanda, que estuvo muy bien acompañado por un crecimiento dentro de la economía, y que luego, y también muy bien acompañado a la vez, por un descenso en el desempleo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la lógica? La lógica era, yo imprimo dinero, total, yo voy a producir más, y a la medida que produzco más, mi desocupación baja. Esa es la lógica. Acuérdense que nosotros en el 2001 llegamos a un nivel del 25, creo que hasta el 25% medido, porque se dejó de medir ya después del 25% de la desocupación. No sé si ustedes saben, pero 25% de desocupación es algo brutal. ¿No? Mucho, es algo, sí, es demasiado. No es mucho, es más que mucho. Como dicen algunos, mucho no, lo siguiente. Imagínate Entonces, 40. Imagínate 40%, 50. Bueno, es que es diferente, porque uno puede ser pobre, porque inclusive uno puede ser pobre, pero todavía puede tener ingresos, yo trabajando ser pobre, no llego a cubrir la canasta básica, pero bueno, no estoy en la indigencia, no estoy desocupado, algo estamos haciendo para progresar, pero el 25% de cosas, no sé, 40 o 50% de desocupación, yo la verdad que no lo escuché nunca, me parece que se está prendiendo fuego el país literalmente, o sea, estás en medio de una guerra civil. A ver, fíjense ustedes, después empezamos con una política de expansión monetaria, que se acompañó con un crecimiento y que a su vez se acompañó con una lógica caída en el desempleo. ¿Por qué? Porque se empezaba a producir más y esa mano de obra se tenía que volver a contratar. En algún momento se truncó eso. Se truncó. ¿Cómo se truncó? Y el desempleo no caía. Y estábamos en una tasa del 10, 9% y el desempleo no caía. Y entonces fue cuando la inflación se empezó a disparar de manera más notoria. Porque hasta entonces la inflación no era realmente un tema. ¿Por qué? Porque el desempleo seguía cayendo. Ahora, fíjense ustedes, cuando no pudimos fíjense ustedes lo que tienen en pantalla. Y tiene mucha relación con esto. Dice, esta demanda, creo que leamos esto primero. Está la inflación estructural por la misma estructura de la economía, caracterizada por los mercados concentrados, oligopolios, monopolios, donde pocas empresas controlan los precios, hay baja competitividad, y quédense con esto de que hay baja competitividad. La estructura económica es heterogénea y depende del exterior para provisión de financiamiento y tecnología, etc. Tenemos un factor externo muy importante. Estos factores generan en forma permanente los cuellos de botella.
La balanza de pago. Y quiero ahora que relacionen esto, quiero que lo relacionen también con lo que es desempleo estructural. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de desempleo estructural? A ver, ahora miramos los datos de esta. ¿Se acuerdan o no lo que era el desempleo estructural? Chicos, estén muy atentos porque en los exámenes van a ser así, ¿eh? Vamos a entrar a relacionar conceptos de todos lados. ¿Nadie se acuerda de lo que era desempleo estructural entonces? Desempleo estructural. Profesor, Sí. desempleo estructural es la falta de desarrollo de la economía generalmente por la falta de tecnología. Bien. ¿Puede ser? Sí. Va bien. Yo lo voy a complementar un También poquito más. incluían a las personas que no podían salir de esa situación porque no tenían los medios para hacerlo. Exactamente. Entonces tenemos... ¿Se acuerdan la imagen que yo les ponía con el desempleo estructural? La del círculo tratando de encajar en el cuadrado. Exactamente, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos falta de capacitación para empleos, ¿sí? Y falta de empleos para las personas capacitadas. Tenés de las dos. ¿Qué quiere decir? Que vos en tu economía no tenés los instrumentos, tenés, que al igual que la inflación monetaria, fíjense, tenés una alta dependencia de afuera. ¿Por qué? Porque no tenés desarrollado, como dice la compañera, la economía o la estructura para poder dar sustento a esa cantidad, de esa población sin empleo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nosotros cuando alcanzamos los 9 puntos de desempleo, fíjense, bajamos de 25 a 9, y se empezó a disparar la inflación, y el desempleo no caía, y no caía, y no caía, y no caía. ¿Y por qué no caía? Porque teníamos un desempleo de tipo estructural. La calificación de la mano de obra no estaba... La calificación, o teníamos mano de obra calificada también, sí. Pero que no tenía. Fíjense ustedes, en Corrientes está la Facultad de Ciencias Exactas. Sí. Y tenemos ingeniería, y tenemos la carrera de física, y tenemos un montón de carreras que tienen muy poquitos alumnos. ¿Y por qué tienen poquitos alumnos en esas carreras? Porque no hay empleo. Yo le garantizo que si estuviésemos ofreciendo empleo, obviamente estaríamos trayendo afuera, pero habría más gente interesada en estudiar esas carreras. Como nosotros tenemos una alta incidencia del sector público, que tenemos muchos abogados. Bueno, pero la pregunta, Barrios, es ¿por qué no hay salida laboral local? ¿Qué es lo que nos está faltando? Y esto es lo que yo le decía. ¿Qué empresa vamos a tener en Corrientes si no tenemos energía, si no tenemos puerto? Bueno, ahora que ya casi ni río vamos a tener dentro de poco. Eso justamente hablamos de la hidrovía. Sí, bueno, tenemos... Sí. Después le muestro el video. Pero lo tengo que rescatar porque borré sin querer. Bien. ¿Se entiende entonces? Entonces pasa eso. Bueno, no nos vayamos mucho, sigamos. Inflación monetaria, estamos entonces. Inflación de costo, también llamada de oferta. Acá tenemos un par para analizar, ¿sí? Aumento de precio de los commodities. ¿Por qué? Porque a mí me sube el petróleo, que es un commodity, me suben los costos, subo los precios. Aumento de los salarios. Me sube el factor, al igual que el petróleo, es un factor, me sube un costo que me pega en toda la economía, me suben los precios. Pero ojo, ojo con esto cuando ustedes leen lo de la espiral de precio-salario, porque lo de la espiral es un poco tramposo. Porque no genera, no es un círculo vicioso per se. Los salarios se ajustan, porque la lógica sería, si yo tuviese la economía con los precios adecuados al mercado, no deberían haber distorsiones que requieran un aumento de salarios. O sea, estamos poniendo al revés el vicio.
El vicio primero está en el mercado que no ajusta los precios de manera competitiva. Valoración del tipo de cambio, lo mismo. Esto capaz lo explicamos mejor cuando veamos tipo de cambio. ¿Sí? Cuando veamos tipo de cambio vamos a analizar mejor esta situación. Pero lo mismo, me suben los costos porque me suben todos los precios, porque todo lo que yo estoy trayendo afuera, la dependencia que yo tengo afuera en cuanto a costos de, no sé, si yo cultivo en el campo, tengo que comprar semilla, tengo que comprar pesticida, tengo que comprar todo cosas que se traen de afuera. Y si a mí me cambia el tipo de cambio del dólar se me va de, no sé, de 160 a 300 y se me duplicó el costo. Y voy a tener inflación. Y la inflación estructural, que es la que ya mencionamos, que está dando justamente por la estructura de mercado, que es una de las causas, por ejemplo, la falta de competitividad, que nos va a dar como resultado una supuesta inflación de precio-salario, por ejemplo. ¿Sí? Y es muy difícil porque al no tener mercados competitivos, las empresas oligopólicas o monopólicas pueden actuar como mejor les parezca. ¿Sí? Bien. Hasta acá llegó la diapositiva. Estamos con un poquito de tiempo. A ver, voy a buscar si encuentro por acá. Vamos a buscar las consecuencias de la inflación. Yo algo creo que les había adelantado cuando hablamos en la clase de dinero sobre que íbamos a analizar en base a las funciones del dinero. Bien, acá tenemos las funciones. Y prácticamente en orden, la inflación nos va a ir golpeando a todas y cada una de estas funciones. Fíjense ustedes qué pasa. Cuando estamos en un proceso inflacionario, ¿qué es lo primero que se pierde? El poder adquisitivo de la moneda. Bien, perfecto. Ese es el resultado lógico, digamos. Pierdo el poder adquisitivo de la moneda, por tanto, y si pierde valor adquisitivo la moneda, ¿qué es lo que estoy perdiendo primero de estas 4 funciones? La adquisición de bienes y servicios. No. Yo puedo seguir adquiriendo bienes y servicios. No, si vos perdés si la moneda pierde la capacidad de adquirir bienes y servicios, murió, no existe más. Medida de valor. Medida de valor. No, no es lo primero que se pierde. Depósito de valor. El depósito de valor. No sé si lo pensó bien o estaban jugando al Tate-Ti, pero No, sí. lo pensé. No. Bien. El ahorro sería. Claro, ¿por qué? Porque a mí me empieza a subir el dinero. ¿Qué es lo primero que yo quiero hacer con el dinero? ¿Sacármelo de encima? Gastarlo. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no? invertirlo. Entonces yo no quiero, porque yo sé que mi dinero se va a depreciar, entonces yo lo que quiero es adquirir bienes. Entonces lo primero que yo voy a hacer es dejar de atrocelar. ¿Alguno de ustedes trata de ahorrar en pesos? Y es en vano porque se devalúa. No, No, lo pero primero. si se devalúa, Entonces, lo primero es comprar dólares. Todos compran dólares. Entonces lo que ya Yo- hoy por hoy Yo nadie en está... los bienes inmuebles, el ladrillo es lo que menos se desvaloriza actualmente. Al margen de eso, de lo que es viendo o no. Lo primero que hacemos nosotros es comprar bienes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ya perdió prácticamente la moneda? El depósito de valor. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, ya casi nadie atesora pesos. Sin embargo, se sigue comprando en tarjeta y se recuperó esto en algún momento, lo perdimos hace poco, la medida del valor, pero más o menos lo estamos recuperando. Pasa que no se vio afectado por otras cuestiones por la pandemia. Pero ni bien arrancó esto de la cuarentena, el dinero perdió la capacidad de medirse de medida de valor por su proceso inflacionario y porque también el desabastecimiento general hacía muy difícil poder ponerle precio a las cosas. No sé si ustedes se acuerdan, ni bien hace un año ya, cómo estábamos de que no se vendían muchas cosas porque no se sabía el precio directamente. Claro, no te querían vender porque
No sabían qué Y precio bueno, en vender. ese momento, empujado un poquito por la pandemia, el dinero perdió completamente la capacidad de medida de valor. ¿Sí? Lo perdió. No se podía evaluar. Como te aumenta tanto, vos no sabes qué te pega primero. Pero eso tiene un corto, o sea, un corto plazo nomás. Claro. ¿Cómo Mati? A ver. Que es a corto plazo nomás, digo, o sea, tiene una, lo pierde ¿Cómo a te corto cuento? plazo. Lo pierde a corto plazo. Porque a largo plazo lo puede recuperar, digamos, como lo estamos haciendo. Claro, pues Ahora. sí, pasa que en realidad se perdió por una cuestión puntual y más o menos se recuperó igual. Está afectada, la función está afectada. Sí, Se puede claro. reconocer que no es lo óptimo, pero todavía no se pierde del todo. Y en realidad lo otro que se va a ir perdiendo casi a la par es el patrón de pago diferido. ¿Sí? Y si ustedes hacen memoria, también hubo una temporada de que tampoco se podía comprar en tarjeta, no nos querían vender en tarjeta de crédito. Estaban suspendidas las tarjetas. ¿Por qué? Y porque al no tener una idea de cuánto vale mi dinero, si lo hago a largo plazo, a la larga puedo estar perdiendo y no poder recuperar para poder comprar nueva mercadería y demás. Yo ya no sé lo que va a valer mañana y después llega un punto que ya ni siquiera sé lo que vale hoy. Y por último, ya la capacidad de adquirir bienes y servicios. Si yo pierdo la capacidad de adquirir bienes y servicios, significa que mi moneda no sirve más. Y esto ha ocurrido en varias ocasiones, sin ir más lejos. Antes del peso, ¿nosotros qué teníamos? El argentino, el austral. Teníamos australes. ¿Y qué pasó con el austral? La hiperinflación lo mató. Lo mató. Si alguien vivió esa época, recordará que en un momento perdió el depósito de valor, después perdió el patrón de pago diferido, después ya no se podía ni medir el valor de las cosas, no se sellaban los precios en la mano prácticamente, y por último se murió la moneda, la hubo que cambiar. A mí me parece que sería sano estabilizar la moneda y hacer algo parecido ya con el peso. No cambiar del peso en sí, pero hacer una especie de reseteo para darle un par de ceros. Bien. ¿Pero eso no trae un problema, profesor? Muchos. ¿Ah? Claro, quitarle los ceros es un problema serio, me parece. Sí. Sí, pero eso debería ser una medida antes de que se te explote todo en las manos. Ah, claro. Y Porque si no... el gobierno que vendrá. Vamos a hacer como Paraguay, que tiene millones. Y sí, y vamos a ser todos millonarios. Sí. En un momento se había sin hablado valor de dolarizar la economía. No. Alguien, no sé quién, porque no miro televisión, pero... No, sí, yo ya escuché eso, no, eso es una pésima idea. Para dolarizar la economía depende del presupuesto que pueda llegar a tener Estados Unidos, ¿no? Sí. A ver si ustedes entienden esto. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuál fue el problema de Grecia y de España? El problema es que no tienen banco central. A ver, perdón. No es que no tienen banco central. No tienen la capacidad de imprimir dinero porque su economía está en base al euro. Ahora, lo que yo les hablé de la expansión monetaria y de la necesidad de ajustar o de imprimir más para poder expandir, así como hicimos nosotros durante el periodo del 2003 al 2009. ¿Se acuerdan o no? Que mantuvimos una tasa del 8%, que disminuimos del 25 al 9. Bueno, todo eso sin el Banco Central, sin la capacidad de imprimir dinero, hubiese sido simplemente imposible. Hubiésemos quedado donde estamos. Sacar el Banco Central es eliminar varias
varias políticas, no solamente la capacidad de adquirir dinero, la capacidad de tener, la capacidad de dirimir un tipo de cambio, no son muchísimas herramientas que se pierden. Es como que yo dijera, bueno, yo soy el ministro de Economía y yo tengo todas estas herramientas. Tengo un banco central que me maneja política monetaria, política cambiaria, manejo política comercial, manejo política fiscal, y yo un día decidiera agarrar y tirar, y un día voy con el martillo, y me pego un martillazo en la mano. Y digo, no, me pego un martillazo en la mano, voy a tirar el martillo, en vez de aprender a usar el martillo. ¿Se entiende? Nunca puede ser buena idea. Pero imprimir moneda... Se pierde soberanía económica. Claro, se pierde soberanía económica. O sea, vos ya no dependés más de tu dinero. Tu economía ya no depende de lo que vos puedas hacer. O sea, tu política económica prácticamente está muerta. Pero profesor, imprimir moneda es vivir ficticiamente. No. ¿Por qué? Porque lo acabamos de explicar en toda la clase, Mónica. No, pero yo no puedo imprimir si no tengo... No, imprimir obviamente. Si tengo un martillo tampoco puedo estar dándome martillazo en la mano todo el día. Pero no por eso voy a tirar el martillo. No, lógico, pero no se puede estar imprimiendo constantemente porque si no es vivir... Es que de hecho sí, constantemente hay que imprimir dinero, es una necesidad de la economía. La pregunta es, ¿qué tanto? ¿Hasta qué punto? Si no tenemos respaldo. Tiene que tener un respaldo. Que ninguno... Pará. Mónica, realmente te voy a pedir que repases las clases que vimos. Contame qué moneda tiene respaldo. ¿Cuál es el respaldo? Yo sé que ninguna, pero me refiero a que me parece lo que vos tenés que hacer es medir la cantidad que necesitas en base a la cantidad de transacciones que tenés en tu economía y a la cantidad de producción. Por ejemplo, si yo espero tener, y esto es algo que es totalmente imprescindible, si yo espero tener, por ejemplo, un crecimiento, porque estas cosas se miden, un crecimiento de, digamos, no sé, el 3%. Entonces yo tengo que hacer una impresión monetaria que acompañe ese 3%. Claro, no. Yo, al sacar el Banco Central pierdo la posibilidad de hacer eso. Si yo estoy en una depresión económica, necesito empezar a imprimir dinero, por más que me genere una inflación, ¿sí?, de demanda en corto plazo, pero que me ajuste la cantidad de PBI y desempleo en el mediano y largo plazo, yo tengo que imprimir dinero. Sí, no, yo me refería Fíjense ustedes, y es lo que yo les comentaba, nosotros tuvimos una política muy exitosa entre el 2003 al 2009, que también vino golpeada, no se olviden que en el 2008 también tuvimos una crisis económica mundial con el tema de la burbuja inflacionaria, con la burbuja justamente de crédito hipotecario, y tuvimos una economía que casi ni sentimos eso en el corto plazo. En el largo plazo se iba a sentir más. Ahora, fíjense si ustedes no hubiésemos imprimido dinero, si no hubiésemos tenido esa posibilidad. Fíjense ustedes hoy países como, por ejemplo, como España, que tiene una tasa del desempleo altísima y que no puede echar mano de esta herramienta para solucionar ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta o no? La convertibilidad fue un ejemplo, ¿eh? La convertibilidad fue todo un tema. La tablita. ¿En qué sentido? La convertibilidad era una ficción muy gruesa. En realidad no estuvo tan mal al principio. Pasa que no era sostenible. ¿Por qué? Eso lo vamos a ir viendo. Esto tiene mucho que ver cuando veamos el tema de la clase que viene, cuando hablemos un poco sobre la relación entre PBI y tasa de interés. Porque la tasa de interés va a ser un poco la variable que a nosotros nos va a determinar el resto de efectos en la economía. Por ejemplo, ahora ustedes con lo que están viendo, están aprendiendo, van a empezar a ver, por ejemplo, qué pasa si yo pongo una tasa de interés muy alta y baja la producción. Y a mí me baja la producción. ¿Por qué me baja? Y pues lógico, porque si yo subo la tasa de interés, ¿quién va a querer invertir en una producción si le sale mucho más rentable salir a invertir en el sistema financiero? Que en realidad eso es un sistema ficticio. Y en realidad es, en teoría, una manera de disminuir la cantidad de dinero porque disminuye su circulación. Como yo tengo los dineros en el banco, pero yo estoy disminuyendo la cantidad de circulación a cambio de deuda. ¿Se entiende, no? Porque esa tasa de interés alguien la tiene que pagar. Entonces yo lo que estoy haciendo es tomando deuda.
financiando, entre comillas, una baja de circulación tomando deuda. Una deuda que no produce nada. Sí. ¿Eso es lo que ocurrió en el gobierno anterior? Sí. Básicamente, que después... Y ahora también ocurrió un poco porque seguimos ajustando algunas cosas, pero fíjense ustedes qué pasó. De repente vos tenés que... Los préstamos. Se piden préstamos, no se produce, se solventa una suerte de... Aquí creo que estábamos a los 60% llegaron algunos créditos. Perdón, algunas tasas de interés. Que no eran para... Las LEVAX y las LELIX llegaron a cifras astrales. Ahora ustedes cuéntenme de dónde yo saco 60% de interés. ¿Con qué fondo, con qué espalda yo estoy pagando 60% de interés? Y si se supone que yo estoy tomando, yo solo tengo que pagar, tengo que generar una deuda y les estoy diciendo que en realidad es para no imprimir dinero. Porque imprimir dinero me genera un desajuste, pero esto me genera un desajuste aún más grande. Por eso estos son temas que en realidad son ya más para la última clase donde vamos a ir viendo y vamos a ver el análisis de las variables económicas, no solamente de Argentina, sino de Argentina y los países aledaños. Bien, bueno, vamos finalizando la clase. Le hago una pregunta antes de cerrar. ¿Cómo se resetea la moneda? Y fácil, la cambiás. Pasás de australes a pesos, reseteaste la moneda. Perdón, no es un término técnico, es algo que yo nada más digo. Profe, ¿cómo se hace? No sé, los bancos no utilizaban justamente el nivel que le cobran de más, digamos, cuando hacen un préstamo para solventar. Yo imagino que vos te escucho medio cortada. Imagino que me estás hablando del encaje. ¿Esa deuda? Ay, no sé cómo hacer. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Que hoy preguntó de dónde se sacaba para solventar la deuda, sí, de los intereses. Yo le pregunto si no se sacaba de justamente los intereses que el banco cobra cuando presta plata. No, porque primero porque, pará Mati. No, porque primero una deuda del Estado, ¿sí? Las LEVAX, las LELIX son bonos del Estado, son porciones de deudas del Estado, ¿sí? No se saca de los intereses de los bancos comerciales. Y si sacase de los intereses de los bancos comerciales, ¿de dónde sacan los bancos comerciales intereses? ¿A quién están prestando dinero? O sea, estás en una bicicleta, sea igual, ya estás en una bicicleta financiera, ¿sí? Vos lo que haces es, pero eso se termina porque es ficticio. Justamente, eso fue una de las cosas que desembocó en la hiperinflación después del gobierno de Martínez de Oz, en los 70. Si uno toma muchas de las políticas de la gestión anterior y las pone calco sobre los 11 puntos de Martínez de Oz para la economía, es calcado. Y fue un modelo que fracasó y es un modelo que fracasa. El propio FMI reconoce que es un modelo fracasado, que no sirve. Porque mata la producción, porque no te deja exportar, te mata todo, te mata tu economía. No. Y justamente se plantea, y hay un planteo, y el problema ¿dónde está? Y esto ya es un problema del tipo jurídico. ¿Qué responsabilidad tiene un gobernante por tomar medidas de este tipo? Porque los actos de gobierno ustedes van a ver que no son justiciables. No están sometidos a jurisdicción. Entonces, hay que hacer una revisión seria de qué limitaciones, es más, se saltearon muchas limitaciones en cuanto a las autorizaciones que hay que pedir al Congreso para tomar este tipo de deudas. Se saltearon muchas normas. Ahora, ¿qué responsabilidad cae por todo esto? ¿Qué tipo de restricciones? Está bien, ahora este daño ya está hecho y ahora a futuro. ¿Qué restricciones planteamos? ¿Sí? Nosotros hemos cometido muchos errores, creo yo, desde el punto de vista jurídico, dando demasiadas libertades a la función ejecutiva. Y acá entra algo de lo que yo les expliqué. ¿Quién gobierna? El gobierno está compuesto por las tres funciones. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién nos representa? A nosotros nos representa la función legislativa.
Después de todo, ellos son quienes sancionan las leyes, quienes aprueban los presupuestos, quienes pueden declarar la guerra, declarar la paz, poner impuestos. El Ejecutivo debería limitarse solamente a administrar. Ustedes cuando escuchan a los yanquis, por ejemplo, ¿qué dicen los yanquis? Cuando ellos se refieren a su función ejecutiva. La administración de Obama, la administración de fulano. ¿Cómo se llama el derecho? Administrativo. Administra. No tiene que llevar la decisión política. Eso le corresponde al legislativo. El legislativo, el que tiene que hacer las normas, son los representantes del pueblo. Ponemos mucho en cabeza de una sola persona. No tiene sentido. Y para colmo, a partir del 94 parece que le dimos la capacidad de hacer lo que quiere, de que sancione decretos de ley, de que Y nosotros, los argentinos, como sociedad, necesitamos muchas restricciones. Porque donde nosotros nos dan un poquito de soda, nos vamos. Y dejar total. No pasa nada. Y sí pasa. ¿Y en la Constitución no está eso? ¿Qué cosa? Sí, hay muchas cosas en la Constitución. La pregunta es si se cumplen. Y la pregunta es qué pasa cuando no se cumplen. Claro. Ahí es el problema, profe, cuando no se cumple y ahí es donde yo les recuerdo eso. La base del Estado se encuentra en qué, en el poder. Sí. Esas son las atribuciones especiales que se toman, digamos que no, y justamente por algo nosotros tenemos un artículo en la Constitución que dice específicamente que se prohíbe la suma del poder público. No es casualidad. Algo ya estaban viendo en ese momento que no había que permitir. Y porque ya fracasaron eso, o sea... Si no se cumple la Constitución, profesor, ¿qué pasa? O sea, ¿quién vela por eso? Debería velar la justicia. Debiera. Por eso es un poder autónomo, digamos. Cada poder tiene su libertad, digamos, pero la verdad acá no, por eso no se cumple. Ustedes que están empezando su carrera de Derecho, yo los invito a que cuando estudien Constitucional, estudien Derecho Público y Provincial, estudien Administrativo, pongan particularmente el ojo en estas cuestiones del Estado, sobre cómo se ejerce el control y cómo se ejerce el poder. Y si ustedes quieren entender algo sobre el derecho, el Estado, la Constitución, la justicia y todo, ustedes se tienen que plantear una sola pregunta, que es la única pregunta que importa realmente. ¿Dónde está el poder? El día que ustedes entiendan dónde está el poder, van a contestar todo esto que me están diciendo. En la economía. ¿Eh? En la economía. Estamos estudiando buena, el pueblo, pero no es en la economía. En el pueblo. Tampoco está en el pueblo. No, les voy a decir la respuesta. Les dejo que les reflexionen, pero adelante eso no está ni en la economía ni en el pueblo. ¿El soberano? ¿Quién puede ejercer? El pueblo es soberano. El pueblo es soberano, en teoría. Profe, ¿le puedo creo que debería ser nosotros, sí, el soberano. No me queda otra. Pero para esto les tiro un dato. Reflexionen sobre qué es el poder primero. ¿Cómo van a saber dónde está si no saben lo que es? Lo que pasa es que hoy por hoy con lo que justicia, sabemos, y esto bueno, ya que estamos, esto no tiene que ver con economía, tiene que ver con más filosofía del derecho. La justicia no existe. Nosotros no tenemos, la justicia para empezar es un término que es indefinido y que es relativo. Y justamente filosofía. Si ustedes le preguntan a Nietzsche, por ejemplo, y o es lo que una dice... definición de justicia, podríamos decir, dar a cada quien lo suyo. Nietzsche en Gracia decía, ¿cómo yo le voy a dar a cada quien lo suyo? Yo le puedo dar lo mío, no lo suyo. Es como decía Murano, profe, la justicia es divina y la ley es humana. Sí, si se quiere. Si creen en esas cosas. Eso depende porque es un valor subjetivo. Bueno, claramente los que tienen que rendir el parcial, el recuperatorio... Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al parcial? ¿Con qué nota se aprobaba? Son 6. Ah, ok. Y entonces la nota que nos sale en calificaciones del aula virtual, esa sería la nota del parcial. Sí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Igual ya están subidas las notas al suite.
Bien. Bueno, gente, nos vamos despidiendo hasta el miércoles. No salga de noche. ¿Qué es justo? Sí, ya. ¿Qué es justo y qué no? Yo no les puedo decir lo que es justo y no. Lo que sí les puedo decir, lo que sí les puedo adelantar es lo que es el derecho. ¿Y dónde está el poder? Y porque ahí está la cuestión del derecho. Si nosotros queremos tomar al derecho como algo científico, tenemos que preguntarnos dónde está el poder y cómo se ejerce. ¿Y por qué tenemos un derecho? Tenemos un derecho porque como sociedad, como persona, decidimos poder poner reglas y ceder parte de nuestro poder, parte de nuestra autonomía de la fuerza, para que alguien más la ejerza por nosotros. Ese es el fundamento del derecho y del Estado. Si yo no tengo capacidad de poder, yo no puedo decidir sobre el derecho, ni qué se protege ni qué no. Y a partir de ahí vemos qué queremos proteger. Pero primero eso. Segundo, que se cumpla. Si no se cumpla, ¿para qué tengo el derecho? Si yo no tengo seguridad jurídica, es lo mismo que nada. Y a nosotros a veces nos falla eso. ¿Y por qué nos falla? Y porque el poder no está en nosotros. El poder está en otro lado. Y ese poder ejerce el derecho. Y cuando nosotros entendamos cómo y dónde funciona el poder, vamos a ver que en realidad el derecho no está donde nosotros creemos que está. ¿Bien? Profesor. Sí. Lisa, le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿No hay fecha para el final por la duda? No aún. Ah, bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, hasta el miércoles. Pórtense bien, no salgan de noche. ¿Cómo nos hizo pensar el profe? Para que se queden tranquilitos.